hasta después del arrebatamiento de la iglesia, repito, el espíritu del anticristo ya está en el mundo, pero no se manifestará sino hasta después del arrebatamiento de la iglesia, hermanos. Amén. Dígame, gloria al Señor. En esta lección, hermanos, aprenderemos algo bien importante acerca de la historia, porque eso creo que vamos a ver bastante en esta tarde, la historia. Vamos a ver un poco de historia y vamos a conocer un poco acerca de lo que realmente Dios estaba revelando a Daniel allá aproximadamente en el año 538 antes de Cristo. Óigame bien, y este capítulo 11, desde el versículo 20 en adelante, tiene un cumplimiento profético tan lindo que se está desarrollando aproximadamente 300 años después de que Daniel tuvo esta revelación. No fue antes, no fue después como algunos dicen, sino, hermano, óigame bien, 300 años antes de que esto sucediese. 300 años antes de que esto sucediese, hermanos. Dios le muestra y le habla a Daniel acerca de esto. Entonces, y existen dos calificaciones que suelen darse con relación a estos temas proféticos. Daniel, hermanos, en el capítulo 11 habla acerca de estos dos fenómenos. Y el primero se le conoce como ley de doble referencia. Óigame bien, la cual consiste en detectar un significado inmediato sobre una persona, un hecho o profetizado, pero que a la vez puede percibir el elemento que trasciende a otros niveles. Ley de doble referencia, o sea, puede escalar, ir de menos a más. Y el segundo calificativo acerca de esta profecía es, óigame bien, acerca de la tipología o predicción que se cumple a corto o a largo plazo. Es lo mismo, ya sea una persona, un lugar o un evento. Entonces, en el caso al hablar, hermanos, de este personaje, estamos hablando un evento que se dio tanto a corto plazo, pero que al mismo tiempo tiene un doble significado, que es, hermanos, a largo plazo, y que nos trasciende aún a nosotros, o sea, está aún más después de nosotros. Y oigan, el caso de Antíoco, según la historia, el caso de Antíoco IV Epifanes, rey de Siria, es un claro ejemplo de estos conceptos. La Biblia lo describe como un rey malvado, como un hombre cruel, un soberbio, el cual, hermano, se caracterizaría por el odio que manifestaría hacia el pueblo de Dios. Porque de él es el quien va a hablar Daniel a continuación. Y oigan, la primera referencia acerca de este personaje tiene un cumplimiento a corto plazo. ¿Por qué a corto plazo? Porque este hombre vivió entre el año 175 al año 163 antes de Cristo. Entonces, Daniel profetiza aproximadamente 300 años antes acerca de este hombre. El cumplimiento de este hombre se da en el año 175. Él entra en el escenario. Óigame, y repito, es la primera referencia que se hace acerca de este personaje. Entonces, este hombre peleó contra Egipto y flageló, hermanos, de una forma tan cruel a los judíos como nadie lo había hecho hasta ese día. Entonces, en los últimos versículos de Daniel, capítulo 11, se pasa, hermanos, de la medida, o sea, Antíoco ya no llena la referencia que hace Daniel en el capítulo 11, pero en los últimos versículos, o sea, están más allá, que trascienden más allá, dice lo que está diciendo el escritor, de lo que este hombre era en realidad. ¿Por qué? Porque en este caso, Antíoco no solamente, óigame bien, está siendo una figura de lo que iba a ser un personaje que sale más adelante, que lo habla Pablo, lo habla Juan, acerca del personaje conocido como el anticristo. Entonces, por lo tanto, desde el versículo 36 al 40 del libro de Daniel, los hechos que se mencionan en esos versículos trascienden a los hechos cometidos y realizados por este hombre. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la misma persona del anticristo, hermanos. Entonces, Antíoco Epifanes
es un símbolo de lo que iba a ser este hombre según la revelación que Daniel nos muestra a continuación. Y dice la palabra, ¿tienen a Daniel capítulo 11? Amén. Versículo 21. Dice de la siguiente manera, óigame bien. Dice la palabra del Señor, versículo 21. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, el cual no dará la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Y las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como inundación de aguas, serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Dejemos ahí la lectura, porque llega hasta el 35, pero veamos un poco de historia, hermano. Oíganme bien. Yo hice y elaboré un esquema histórico, y este esquema histórico, hermano, a mí me enseñó bastante, porque entendí bastante la historia acerca de eso. Dice la Biblia que después de Salomón, el reino de Israel se dividió en dos pueblos. Un pueblo se conoció como el pueblo de Israel, hermanos, o el pueblo del norte, y el segundo se conocía como las dos tribus, Judá y uno más, Benjamín, que se conoce como el reino del norte. Entonces, óigame bien, en el año 612, Siria invade Israel, las 10 tribus. Se las lleva, hermano, los exilia completamente. Y, oigan, durante un periodo que aún en la Biblia y la historia dice que ese exilio se ha mantenido, hermano, porque no hay indicios de que la nación haya regresado, sino que algunos regresaron a la tierra, mas sin embargo otros quedaron esparcidos entre el mundo. Entonces, por lo tanto, ese exilio nunca terminó. Pero sin embargo, 200 años después, óiganme bien, el reino del sur, que era Judá, desde el año aproximadamente, ahí por el año 586 al año 539 antes de Cristo, dice la Biblia que ellos cayeron cautivos a mano de Babilonia. Entonces, en el año 612, Siria es invadido por un combinado tanto de Babilonia como los medos y es derrotado, hermanos. Y óiganme bien, entonces por lo tanto Babilonia, los medos y babilónicos comenzaron a gobernar el reino hasta el año aproximadamente 550 después de Cristo. Entonces, en el año 530, la Biblia menciona a un hombre llamado Ciro. Usted lo va a encontrar en la Biblia, hermano. Y este Ciro se conoce como Ciro II o Ciro el Grande. A partir de él, hermano, hay nuevas sucesiones en cuanto al gobierno que se conoce en ese entonces como gobierno medo-persa. Y este gobierno, con su dinastía, hermano, reinaron 2, 4, 6, 8, 10 reyes, 11 reyes, hasta llegar al año 336, el año en que gobernaba Darío III. Y óiganme bien, Darío III en el año 330 cae, hermanos, a manos de Alejandro Magno. Y esta historia, si usted comienza a leer desde el capítulo 7 de Daniel, usted va a encontrar referencia a estos personajes. Y en el capítulo número 11, dice de la siguiente manera en el versículo número 2, óigame bien, y ahora yo te mostraré la verdad, y he aquí, habrán 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grande riqueza más que todos ellos, y al hacerse fuerte con su riqueza levantará a todos contra el reino de Grecia. Óigame bien, contra el reino de Grecia. Está hablando acerca de 4 hijos de Darío, hermanos. 4 hijos de Darío. Pero dice, uno de ellos se levantará y le hará la guerra a Grecia. Pero en el capítulo número 3, el versículo 3, hermano, pero se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. ¿Quién es ese personaje? Ese personaje, hermanos, históricamente se conoce como Alejandro Magno. Óigame bien, Daniel estaba profetizando acerca de él. Alejandro Magno. Alejandro Magno entra en escena
año 336. Daniel está profetizando esto en el año 538. ¿Cuántos años pasaron? 300 años casi, hermanos. Y entra en escena lo que Daniel está profetizando. ¿Dónde? En el capítulo número 2, que se conoce como Alejandro Magno. Y luego dice: y se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Óigame, en el 4: pero cuando se haya levantado su reino, será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a su descendencia, ni según el dominio con que dominó, porque su reino será arrebatado y será para otros fuera de ellos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la Biblia? Alejandro solamente reinó, hermano, óigame bien, Alejandro solamente reinó durante 12 años. Y la Biblia dice en el capítulo 4 que luego dice, él moriría. ¿A los cuántos años? 12 años después de haber, hermano, comenzado su reinado, su imperio, pero griego, hermano. Entonces, en el año 323, Alejandro muere. Dígame bien, Alejandro muere. Su mamá dice allí que no dejará descendencia. Eso es lo que dice el texto. Se me escapa el nombre, hermano, porque lo tengo en otro archivo. La mamá de Alejandro asesinó a su segundo hijo. O sea, que era hermano de quién? De Alejandro. Y Alejandro tenía 2 hijos. Uno se llamaba Hércules y el otro se llamaba Alejandro, igual que él. Y dice la Biblia que esta mujer envenenó, no la Biblia, la historia, hermano, secular. Porque esto está en la historia secular. La mujer envenenó a sus 2 nietos. Tomó el poder ella durante un tiempo, mas sin embargo, hermano, ella solo estaba allá al frente. Pero sin embargo, el reino se divide exactamente en el año 285 en 4, que es lo que está profetizando el versículo 4, hermano. Y óiganme bien, en el capítulo 5 dice, y será fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso, su dominio será grande. De los 4 reinos en que se dividió el reino de Grecia, dice que se levantan 2 que son más fuertes que los demás. A uno se le conoce, hermanos, como el reino del sur, según lo que dice Daniel, y al segundo se conoce como el reino del norte. Entonces, el reino del sur tomó, hermanos, como rey a Ptolomeo I Soter, así se llamaba, Ptolomeo I, que reinó desde el año 285 hasta el año 283, fue breve su reino. Entonces él, como rey del sur, que correspondía a Egipto, óigame bien, Ptolomeo era rey de Egipto, y el otro rey más poderoso se llamaba Seleuco I Nicator, y este había sido entrenado, había sido cuidado por el primero. ¿Quién era? Ptolomeo. Ptolomeo había entrenado a Seleuco. Él lo entrenó, él lo apadrinó, y aún es más, dice que él era general del ejército egipcio. Pero ahora, cuando el reino se divide en 4, él toma el control de lo que sería gran parte de Asia, Mesopotamia, Persia y Siria, incluyendo Israel. Óigame bien. Entonces ese era el norte, el rey del norte, como Daniel lo llama. Le digo esto, hermano, porque no vamos a entender lo que nos está diciendo la Biblia. Entonces los otros 2, uno se llamaba Casandro y el otro se llamaba Lisamaco, los otros 2 reyes, hermano. Pero sin embargo la historia se centra en estos 2 personajes, en el rey de Siria
y el rey de Egipto, por un lado. Entonces, Ptolomeo tuvo varios descendientes. Uno se llamó Ptolomeo II, el otro Ptolomeo III, y todos estos están en la Biblia, hermano. Por ejemplo, Ptolomeo II se habla en el versículo 6. Ptolomeo III se habla en el versículo 7, ahí de Daniel. Y óigame, y el cuarto hijo descendiente de este se llama Ptolomeo IV. Ptolomeo IV es mencionado en los versículos 10 al 16. Y el último de los hijos de este se conoce, bueno, más reyes, hay una línea de más reyes, como Ptolomeo IV Epifanes, que aparece también en los versículos 10 y 16. Dejémoslo hasta ahí. Pero por el otro lado, en el reino de Siria, se menciona que después de Seleuco se levantó un siguiente rey que se llamaba Antíoco I Soter. Luego, hermanos, aparece otro que se menciona en el versículo 6, en la parte segunda, conocido como Antíoco II Teos. Luego, en el versículos 7 y 8 del mismo capítulo, se habla acerca de un personaje que se llama Seleuco II Colinaco, hermanos. Fue digamos, el cuarto rey. Luego se levantó otro que se llamaba Seleuco III. Pero luego de este, hermanos, aparece Antíoco III, que es mencionado en los versículos 10 y 16, dando paso, hermanos, a lo que sería el quinto rey, que sería Seleuco IV, hermanos. Este es mencionado en los versículos 20, 25, hermanos. Óiganme bien, le estoy hablando historia secular. Y eso, hermano, usted al leerlo en la Biblia, usted lo iría entendiendo. Después de Seleuco IV, aparece un emperador más en el reino de Siria, llamado Antíoco Epifanes. Se levantó en el año 175 y reinó hasta el año 161. Y en este personaje es el que se centra la historia, de la cual hoy tomamos conciencia, hermanos. Y dice en el versículo que leíamos, el 20. Óigame bien, desde el 20. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, y aunque no en ira ni en batalla. Este, hermano, es Seleuco IV. Óiganme bien, duró, hermanos, gobernó por poco tiempo, dice la escritura. Bueno, permítanme, quiero ver. Vamos a ver, aquí tengo mi nota yo, hermano. Bueno, y llegamos al 21. Y en el 21 dice de la siguiente manera: y le sucederá en su lugar un hombre despreciable. Su nombre es Antíoco Epifanes. Óiganme bien, Antíoco Epifanes. Este hombre abarca desde el versículo 21 hasta el versículo 35. Y sigue diciendo en el 22: las fuerzas enemigas serán barridas de delante de él como inundación de aguas, serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Hay algo, hermano, extraordinario en la historia de este hombre. Y óigame bien, porque Antíoco Epifanes no estaba, hermano, en la línea de sucesión. Dice allí Daniel que él, con intrigas y con engaños, tomó el reino. Hermano, con intrigas y engaños tomó el reino. Y Daniel añade más y dice que aquellos que se levantaron en contra de él, dice, como un torrente, los eliminó. Entonces, ¿cómo le quitaban el reino? Era difícil, hermano. Entonces, óigame bien, qué lindo. Entonces, Antíoco Epifanes es remarcado en la escritura, hermanos, y tomado como un ejemplo de cómo trataría o cómo sería el anticristo hacia el pueblo de Dios. Entonces, en el 23 dice que él toma el reino
a través de halagos, a través de mentiras, a través de intrigas. Entonces, el trono le correspondía a su sobrino que se llamaba Demetrio Sotero. Él tenía que haber sido el emperador, pero sin embargo, él usurpó el trono, hermanos. Oiga, qué tremendo. No obstante, aunque no le dieron la honra del reino a Epifanes, sí logró adueñarse del trono. Qué tremendo. En el 22, hermanos, se dice que miren lo que dice el 22, y las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de agua, serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Fíjame bien, este príncipe del pacto no es Jesús. A este príncipe del pacto, según algunos historiadores, se conoce como Onías III. ¿Quién es este personaje, Onías III? Usted lo puede encontrar en su casa, leerlo en Macabeos, en el segundo libro de Macabeos, capítulo 3 y 4. Ahí se menciona, ahí aparece la historia de este personaje. Él era el sacerdote, sumo sacerdote de Jerusalén. Entonces el rey que estaba anterior a Antíoco era aliado a este sacerdote, amaba a este sacerdote, apoyaba a este sacerdote. Pero sin embargo, este nuevo rey dice que a él no le importó el convenio, el trato que había en el gobierno anterior, y quebrantó el pacto, mató, hermanos, prácticamente al sacerdote Onías III. Entonces, pero no lo mató de un solo. Según la historia, él simplemente viene y envía a otro personaje para, hermanos, quitarle, o sea, con engaños, asesinarlo. La historia larga. Y en lugar de él, pusieron, hermanos, como bueno, la historia es bastante extensa. Pero en lugar de él, pusieron a su hermano. Al hermano de Onías quedó como sacerdote. Entonces, pero el hermano de este es parecido a muchos creyentes que tienen un pie adentro y un pie afuera. Entonces, este hermano de Onías siempre jalaba a donde le convenía. Por eso es que agradó y lo dejaron a él. Y tuvieron que hacer a un lado a aquel hombre que era fiel a Dios, llamado Onías. Entonces, y ahí lo dice la Escritura, versículo 22. Junto al príncipe del pacto. Y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Estando en la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres. Óiganme bien. Joconías, ¿cómo se llamaba el hermano de él? No tiene usted en mente. Algo así es el nombre de él. Pero óiganme bien. Había un convenio, porque ahora quien gobernaba allá, el sumo sacerdote en Jerusalén, tenía un convenio con el rey actual. Pero allí mismo la Escritura dice que él quebranta el pacto. Y estando, hermano, Jerusalén, la ciudad santa, en prosperidad y en paz, él quebranta el pacto. Y ahí dice claramente, y él sube a Jerusalén, le hace la guerra con el único propósito de apoderarse de los tesoros que habían en el templo. Hermano, vea acá tremendo. Quebrantó el pacto, o sea, traicionó a aquel que le había ayudado. Y para esta misión, él había encargado a un hombre que se llamaba Andrónico. Entonces, y este Andrónico fue, hermanos, el que saqueó el templo. Pero la Biblia, hermano, es bien linda. No, óiganme bien, y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. ¿Y saben por qué, hermano? Lo dice de esa manera. Porque hasta ese día, ninguno de los imperios que habían gobernado sobre Israel habían hecho las abominaciones que este hombre hizo, hermanos.
O sea, este hombre no solamente peleó con los judíos, este hombre peleó con Dios, hermanos. Este hombre peleó con Dios. Hizo lo peor. Dice después, ni los padres de sus padres, botín, despojos y riqueza repartirá a sus soldados, y contra la fortaleza formará sus designios, y esto por un tiempo. Y dice el 25, y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur. Hermano, el rey del sur es Egipto. ¿Sí? Estamos, ¿verdad? Sí, Egipto, hermano. Entonces hará guerra al rey de Egipto. Y óigame bien, hermano. Y se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército. Y luego dice, mas no prevalecerá, porque le harán traición. Óigame bien, le harán traición. Y luego dice el 26, y aún los que coman de sus manjares le quebrantará, y su ejército será destruido, y caerán muchos muertos. Hablando de la derrota de él. Pero sabe una cosa, hermano, esta derrota dice que despertó el corazón de estos reyes. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal. Y en una misma mesa hablarán mentiras, hablando acerca de Antíoco Epifanes y hablando acerca de Ptolomeo IV, hermanos. Con Ptolomeo IV habrá, hermano, engaños, habrá intrigas, habrá, hermano, un montón de cosas. ¿Y sabe quién es ese personaje? Era su sobrino que gobernaba al otro lado, hermanos. Entre parientes. Y la mentira de ellos era tan grande que no confiaba, dice la historia, Daniel lo dice, y la historia también, que no confiaba ni el uno del otro. Y que tanto se mentía este como se mentía aquel. Hermano, es tremendo realmente. Y la Biblia usa tantos detalles. Entonces, caerán muchos muertos. Y el corazón de estos reyes, 27, será para hacer mal, y aún en una misma mesa hablará mentiras, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. 28. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Y oiga, y hará su voluntad, y volverá a su tierra. Ptolomeo, hermanos, Antíoco Epifanes fue uno de los mayores, o como diríamos, el emperador más cruel que gobernó, hermanos, sobre Israel. La historia dice que asesinó cerca de 40,000 hombres. 80,000 hombres, ¿verdad? 80,000. Vendió a 40,000 hombres, y dice que esclavizó a otros 40,000 hombres. O sea que al sumir cuentas, hermano, estamos hablando que hizo mal a 16,000 hombres. La Biblia dice hombres. 160,000. ¿Y su familia? 160,000. 160,000. Hermano, ¿y su familia? Sus hijos. Mató 80,000 hombres. Vea qué tremendo. Por eso, hermano, es que este hombre se compone, o la Biblia lo toma como una figura del anticristo. Porque anteriormente decía el 22 que hará cosas que ni sus padres y ni los padres de estos habían hecho, hermanos, con el pueblo de Dios. Óigame bien. Y sigue diciendo el 29. El 29 dice, y al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. O sea, vuelve a querer hacer la guerra, pero hasta este momento, hermanos, ya iba entrando en escena lo que se conoce como el Imperio Romano. Él comenzó a enfrentarse ya de una manera prácticamente directa con los primeros ejércitos que venían de Roma, tomando el control, hermanos. Entonces, por eso dice que en su segunda venida
ya no fue como la primera. Se frustró, hermanos. 29. Volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitín, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo, o sea, contra la ciudad santa, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonan el santo pacto. Oiga bien lo que dice. Las naves de Quitín, hermanos, eran los ejércitos romanos que venían avanzando ya, tomando territorios. Y este Quitín no era otra cosa más que la isla de Chipre. Epifanes iba a querer conquistar las islas, pero se topa, hermanos, con el general Cayo Popilio Laenas, o digamos Cayo Popilio. Ahí está, ahí, los otros no lo puedo leer. Se topó con el general, hermanos, en el mar, y dice que este le hizo frente y los derrotó. Hermanos, los derrotó, y esto a él lo molestó. Y dice, y viene y hace la guerra al pueblo santo. Pero hermano, hasta este momento dice que él hace alianza con hombres que habían traicionado ¿el qué? El pacto santo, hermanos. Con hombres que habían traicionado el pacto. O sea, hombres que habían dado la espalda a la ley de Moisés. Hombres que ya no eran fieles a Dios. Hombres que ya no servían, hermano, en la iglesia. Se me salió, pero es una realidad. Hermano, y lastimosamente esto mismo sucede. El diablo siempre buscará hacer alianzas dentro de las iglesias con aquellos que no están firmes. Y este hombre logró hacer alianza con aquellos que no estaban firmes. Y dice la historia que en aquel entonces él levantó hasta una escuela de filosofía. Levantó un lugar llamado gimnasio. Suena algo parecido a la palabra, ¿verdad? Hermano, lugar donde se entrenaban a las personas para la lucha, a los gladiadores, a los peleadores. Y ahí mismo se les enseñaba lo que era filosofía y cultura griega y todo eso. Entonces, y eso, hermano, también lo está profetizando. La historia lo dice también, hermano. Entonces, en el 30 dice, porque vendrán contra él naves de Quitín, y él contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que han abandonado al Señor. ¿Lo puedo decir así, hermano? Pastor, ¿verdad que sí? Así dice, ¿verdad? Hermano, para que sea más comprensible. Dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. O sea, aquellos que traicionaron, hermano, su fe. Aquellos que traicionaron la ley. Aquellos que traicionaron los mandamientos. Aquellos que dejaron de lado la palabra de Dios. Y dice, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Allí, hermano, en este episodio es donde comienza a mencionarse esa famosa familia de los macabeos. La Biblia católica tiene la historia de ellos allí, hermano. Y óiganme bien, esta familia de los macabeos fue una familia que le hizo frente, que se esforzaron. ¿Pero por qué se esforzaron? ¿Por qué se sacrificaban? Porque dice que ellos mantenían viva su fe, hermanos. Ellos mantenían viva su fe. Ellos no traicionaron en ningún momento los mandamientos del Señor. Lo puedo decir así porque ellos son fieles a los mandamientos. Y estos fueron fieles a los mandamientos. Entonces, héroes de la familia sacerdotal que tras años de lucha lograron liberar a su pueblo, con lo cual terminó el periodo de 7 años de opresión y angustia, hermanos. Que fue el tiempo que duró, hermano, esta tragedia. Entonces, en el capítulo 11... Sí, en el inicio de estos, fue como un grupo que se levantó en contra de lo que estaba sucediendo en este lugar. Porque acuérdense que también ellos no solo invadieron el lugar santo,
sino que lo profanaron. Ajá. Metieron una estatua de Júpiter ahí y dice que en el sacrificio sacrificaron una cerda, ¿no? Y eso se lo dieron de comer a los sacerdotes. Es la abominación desoladora de la que habla el profeta. Entonces, este grupo se levanta en contra de eso y comienzan a luchar. Amén. Y por eso que Así es. se logra ese propósito. Y dice otro historiador, hermano, que también levantó la estatua de Júpiter y una estatua de él. Y óigame bien, y él dice que adentro del templo sacrificó cerdos, algo que estaba rotundamente prohibido por la ley de Moisés, porque era lo más inmundo, lo más impuro. Entonces, y no solamente hizo eso, dice, hermano, algunos historiadores, dicen que él coció los cerdos adentro, y con el agua de los cerdos, o sea, la manteca, digamos, de los cerdos. ¿Cómo le dicen en El Salvador a eso? La manteca, ¿cómo? La manteca de tunco. Hermano, y con esa manteca dice que él roció todo el lugar santo y el lugar santísimo. Y aparte de eso, si usted lee los versículos 33, 34 y 35, dice que muchos judíos, muchos hombres fieles al pacto, o sea, a la ley, se levantaron en contra de él y se pusieron a eso, al punto que ellos fueron asesinados adentro del templo. No solamente cometió sacrilegio, sino que, hermano, asesinó a todos aquellos que se opusieron y llenó el lugar santo y santísimo, tanto como lo profanó, como también de muertos. Fue tremendo, hermanos. Fue una escena horrible. Entonces, pero hoy, al llegar al versículo 36, dice la Escritura, 5 minutos, y el rey dice, hará su voluntad, y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todos Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del versículo 35 al 36 existe algo que se conoce como un agujero de tiempo. Por aquellos hermanos doctores de la ley, doctores de la Biblia, por aquellos que eruditos de la palabra, se conoce como agujero de tiempo, porque existe una transición entre este Antíoco Epifanes y un nuevo rey, un nuevo príncipe que se va a levantar. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? Después de esta historia, nunca hubo otro hombre más despiadado como lo fue este. Pero este que se levanta en el versículo 36 será aún peor que este. Algunos historiadores lo han tratado de asemejar con Herodes el Grande. ¿Quién es Herodes el Grande? El que asesinó a todos los niños de 2 años hacia abajo queriendo matar al Mesías. Pero la historia dice que ninguno de estos hombres, ni Antíoco ni Herodes, harán las perversidades que este hombre hará. ¿Por qué? Porque este personaje, hermano, ya es una revelación para la 70ª semana profetizada de Daniel. ¿Y qué es eso, hermano? La semana 70. Y la semana 70 es, hermano, hablar de él. Ayúdenme, hablar de él. Del anticristo. Hablar del periodo ya de la gran tribulación. Pero en especial, hermano, a este personaje que se levanta. Y dice en el 37, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Y sigue, mas honrará en su lugar al Dios de la fortaleza, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, y con piedras preciosas, y con cosas de gran precio. ¿Quién es el Dios de la fortaleza? Hermano, este ser ama la muerte. ¿Me entendió, verdad? ¿A quién venera? A la muerte misma.
ama la guerra. Ama, hermano, la destrucción, y su Dios es ese. Y a Él, dice, honrará, a Él adorará, a Él ofrecerá oro, ofrecerá plata. ¿A quién? A la guerra, la muerte, la destrucción. ¡Qué tremendo! Y sigue diciendo, ¿a dónde vamos? En el 39, con un Dios ajeno, dice, se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honor, de honores a los que le reconozcan. ¿Saben qué es lo que dice la Biblia? Que aquellos que se pongan la mano, la marca en su mano y en su frente, eso podrán comprar y vender. Pero el que no tenga la marca en su mano ni en su frente no podrá comprar ni vender. Hermano, está hablando entonces del anticristo. Del anticristo pasó de un hombre terrenal cruel a la imagen de aquel que se levantará después de la iglesia, hermanos. Después de la iglesia. Podría ser mañana. ¿Verdad que sí? ¿Por qué podría ser mañana? Si la iglesia se va hoy, hermano. Este hombre aparece en escena. La Biblia lo dice. Hay alguien que al presente le detiene. Y sigue diciendo, pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará. Y oiga, hermano, dice que este hombre hablará cosas horribles contra Dios. Horribles contra Dios. Luego, desde el versículo 21 en adelante, hermano, aparece otra escena que es bien difícil de interpretar. ¿Y saben por qué? Porque esa escena se menciona más adelante como la guerra entre Gog y Magog. En el versículo ¿cuál, hermano? 41. Entonces, del 40 al 41, entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias. Dicen algunos expertos que el rey del norte y el rey del sur en este caso ya no son los personajes de los que se mencionó anteriormente. Uno será una coalición que va a venir, hermanos, es cierto, guiada por Siria, otros países africanos y otros países árabes. Y dice, y el otro rey es, hermanos, Rusia, China, con sus 2 millones de soldados, o 200 millones, dice la Biblia, y que es el número de soldados que China tiene en la actualidad. Y dice, y estos se levantan y van a venir a hacerle la guerra al anticristo. Pero saben una cosa, el pasaje dice que de una forma sobrenatural estos ejércitos son destruidos. Y aquel se ensoberbece tanto que es cuando dice el versículo final que leíamos, ¿cuál era? El 45, dice que Él establece, dice, entre los mares y la tierra santa su reino, hermanos. Donde espera destruir al pueblo de Dios, a Israel, y donde está esperando ansioso, hermanos, hacerle la guerra a Dios. Pero la Biblia dice que cuando el Hijo de Dios desciende, hermanos, para este no habrá quien le ayude, hermanos. Lo que se conoce, hermanos, en cierto sentido como la guerra